Hola a todos, en este nuevo video vamos a aprender a operar los patrones armónicos. El trading armónico es aquel que mediante la identificación de patrones armónicos en el análisis técnico se consigue operar y confirmar la reversa o continuidad del precio en fase de impulso, corrección, acumulación y distribución. Este tipo de estudio y o estrategia tiene su origen en las ondas de Elliott. Los patrones armónicos fueron descubiertos por Harold Garley en el año 1932. Posteriormente, la teoría fue desarrollada por Larry Pesavento, quien escribió el libro Fibonacci Ratios, con reconocimiento de patrones. Scott Carney, presidente y fundador de HarmonicTraders.com, definió un sistema de reconocimiento de patrones de precio y técnicas mediante la medición basadas en Fibonacci, que comprenden el enfoque del trading armónico, nombrado y definido patrones armónico, el patrón BAT, patrón Garley, el patrón Crab. Además, Carney es autor de 3 libros sobre el mismo tema. A continuación, desarrollaremos cada uno de ellos, como así también aquellos patrones armónicos que surgieron poco después del lanzamiento de sus libros. La mayoría de los patrones armónicos se componen por 5 movimientos. La mayoría de ellos son nombrados como X, A, B, C y D, donde el punto D es nuestro punto de entrada. Es decir, cuando se forme el punto D o llegue a la zona predestinada, debemos de entrar en operativa. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que si dentro de los patrones armónicos visualizas una M, tendrías que pensar en compras. Y si visualizas una W, tendrías que pensar en posibles ventas. Comenzaremos hablando con el primer patrón descubierto. Este patrón lleva el nombre de ABCD. Este es un patrón que se trabaja durante tendencias definidas para operar a favor de la tendencia. No se recomienda operar por sí solo, ya que es uno de los primeros patrones analizados y carece de detalles operacionales. Este patrón lo podemos encontrar dentro de otros patrones armónicos ya detallados y definidos, que explicaremos más adelante. Este patrón es un patrón exacto. AB mide igual a CD, y sus correlaciones entre los retrocesos de Fibonacci y sus proyecciones son exactos. En el ejemplo que tenemos en pantalla podemos ver que los retrocesos del 0.382 debería de ser correlativo con las proyecciones 2246, 2618, 0.50, 2000, 0.618 con 1.618, 0.70 con 1410, 0.786 con 1276, 0.886 con 1132. Para poder confirmar si este patrón es operable, tenemos que trazar un Fibonacci desde el punto A al punto B. Dentro del retroceso de Fibonacci, la letra C debería estar en el 0.618 hasta el 0.786. Allí situaríamos la C. La D finalizaría con el número de correlación de Fibonacci, es decir, trazamos desde B hasta C hasta el número de correlación. En el primer ejemplo vemos que es el 0.6118 y la proyección sería hasta el 1061.8. En el segundo ejemplo vemos que es en el 0.786 y la proyección es hasta el 1276. El próximo patrón que vamos a analizar lleva el nombre de patrón BAT, o en español, patrón murciélago. Se considera que es uno de los patrones con mayor precisión, dado a que muestra una mayor tasa de éxito en sus señales en comparación a cualquier otro armónico. Para identificar de forma correcta su composición, debemos de trazar un retroceso de Fibonacci desde el impulso X hasta su finalización, que llamaremos A. La B puede situarse desde el 0.382 hasta el 0.50. Luego de ello, trazaremos un nuevo retroceso partiendo desde A hasta B. Nuestro punto C
puede situarse desde el 0.382 al 0.886. Por último, volvemos a trazar un nuevo retroceso desde el punto X hasta A, y la letra D se debería de situar desde el 0.786 hasta el 0.886. Estas medidas no pueden superar el 100% de la letra X, pero pueden superar las medidas mencionadas levemente, debido a la volatilidad del mercado actual. Ahora, veamos un ejemplo de cómo se dibuja en el mercado. Trazamos desde la X hasta el punto A un retroceso de Fibonacci. Vemos que el precio llega hasta el 38.2. Tenemos confirmada nuestra letra B. Posteriormente, trazamos el retroceso de Fibonacci desde el punto A hasta el punto B y vemos que el precio nos llega hasta el 0.786. Tenemos confirmada nuestra letra C. Posteriormente, trazamos el retroceso de Fibonacci desde el punto X al punto A. La letra D se encuentra en el 0.886. Luego, trazamos un Fibonacci desde el punto C al punto D y nuestro primer take profit va a estar en el 0.382, mientras que nuestro segundo take profit se va a situar en el 0.618. Patrón Garley. Como su nombre lo indica, fue presentado por el fundador Garley. Garley es la madre de todos los patrones armónicos de precios, lo que significa que todos los demás patrones son una modificación de Garley. Este patrón suele darse como una corrección, y su take profit llevaría a la continuidad de la tendencia principal dentro de las ondas de Elliott. Es importante, si todavía no has visto nuestro video de las ondas de Elliott, puedas hacerlo, ya que estos conceptos van muy de la mano. Una de las principales características del patrón Garley es que el punto B, el punto C y el punto D suelen estar dentro de la línea del punto X al punto A. La composición del patrón Garley es la siguiente, y es la principal diferencia del patrón anterior. B es igual a 0.618 del retroceso iniciado en X y terminado en A. C puede situarse entre el 0.382 al 0.886 del retroceso marcado desde A hacia B. Y D es igual a 0.786 al 0.886 del retroceso entre X hacia A. En el ejemplo que tenemos en pantalla, podemos ver que el punto B se sitúa específicamente en el 0.618. El punto C se sitúa en el 78.6, dando así dos confirmaciones claves del patrón Garley. El punto D, y es donde entramos en operativa, es en el 88.6. Al igual que el anterior, vamos a buscar el 38.2 como nuestro primer take profit, mientras que el segundo take profit se va a encontrar en el 0.618. Trazando el Fibonacci desde C hasta D, podemos situar nuestro primer take profit en el 38.2 y nuestro segundo take profit en el 0.618. Para poder dibujar nuestro stop loss, vamos a hacer lo siguiente. Trazamos nuestro Fibonacci desde D hasta C y buscamos como mínimo el 1272. Butterfly, o en español, mariposa. Es otra de las modificaciones del patrón Garley, pero este tiene una significativa diferencia entre el Garley y el BAT que ya hemos visto. La idea de ser una mariposa es similar a las anteriores, ya que también consta de 4 movimientos de precios. Sin embargo, los niveles de retrocesos son ligeramente diferentes al último y terminan fuera de la onda inicial. Es decir, el punto D se encuentra fuera del punto de partida, a diferencia del BAT y del Garley. De esta manera, la mariposa se considera una formación externa y no una formación interna. A diferencia del Garley, Butterfly se centra en encontrar cambios de tendencia en nuevos mínimos y nuevos máximos. Este patrón puede darse como una corrección en ondas 4 y 5 o en B y C. El patrón Butterfly debe de incluir dentro de él el patrón ABCD para que la señal de trading sea aún más válida. Frecuentemente el patrón ABCD
también incluye un comportamiento de CD extendido que tiene una longitud de 1272 o 1618 del componente AB. En el siguiente ejemplo, seguiremos observando la armonía de los números de Fibonacci con respecto a los patrones armónicos. Vemos que en este caso el punto B llega al 0.786, confirmándonos el punto B. El punto C se sitúa en el 0.886, confirmando el mismo. El punto D se sitúa en el 1.618. Debido a lo que mencionamos, el patrón Butterfly se centra en encontrar cambios de tendencia en nuevos mínimos y nuevos máximos. Eso nos permite a nosotros tomar un beneficio más extenso. En este caso, nuestro primer take profit se va a situar en el 0.50. El segundo take profit se encontrará en el 0.786. Nuestro stop loss vamos a colocar en el próximo nivel de Fibonacci respecto al 1.618, que sería el 1.786. El siguiente patrón lleva el nombre de crab o cangrejo. El patrón crab es similar al butterfly, pero de diferentes medidas. Su principal diferencia con el butterfly es que el punto B retrocede desde el 0.50 hasta el 0.618 respecto a XA. Se puede identificar como una de las diagonales finales o corrección extendida de una onda correctiva C de la teoría de Elliott o de la onda 4 y 5. No es fácil de operar, ya que el punto C al D tiene una gran proyección y puede esperarse otras reacciones para otro tipo de patrones como el butterfly. Es importante identificar los retrocesos del punto B y C que son más cortos de lo habitual. Esto nos indica una reversa de alta probabilidad de precio. Por lo general, las personas que operan este tipo de patrones lo realizan en largo plazo, es decir, no realizan scalping, más bien realizan swing. Veamos el siguiente ejemplo. El retroceso que nos indica desde X hasta A para conformar la letra B se encuentra en el 0.618, confirmándonos como un número óptimo. Posteriormente, el retroceso que nos indica la letra C se sitúa en el 786, encontrándose dentro del rango operacional del patrón crab. La letra C puede ser desde el 0.382 al 0.886. Por último, una proyección desde la X hasta la A, podemos observar que nuestra letra D se encuentra en el 1.618. Si entramos a detalle, podemos ver que dentro del ejemplo hemos quitado cada una de las mechas para poder llegar hasta nuestro punto de entrada. Esto es una actividad riesgosa, pero en patrones como el crab, donde la proyección son bastante extensas, suele realizarse dentro del análisis técnico. Pero para ello debemos de utilizar otras medidas o utilizar otro tipo de estrategias para poder implementarlos y validar nuestra letra D. El patrón Deep Crab, o en español, cangrejo profundo, tiene una similitud con el cangrejo original o el cangrejo regular. La diferencia se puede encontrar en el punto B, ya que este debe de ser un retroceso mucho más profundo y llegar a los números del 0.886. De hecho, muchos de los traders que lo operan dicen que el patrón Deep Crab suele poseer un punto B que va más allá incluso del 0.886, pero este no llega a violar o no llega a pasar al punto X. El aspecto crítico de este patrón es la estrecha zona potencial de reversión creada en el 1618 del tramo de la X hacia A. Para poder operar este tipo de patrones requiere un stop loss muy pequeño y una acción del precio que generalmente es muy volátil en una zona de potencial reversión. Por ello, este tipo de patrones armónicos se debe de complementar con otro tipo de estudio de análisis técnico. Al igual que el crab, nuestra toma de beneficios seguirá estando en el 0.382 y 0.618. Patrón Cypher. Este patrón es llamado la trampa de los market makers, ya que va en busca de la casa de los stop loss de aquellos traders que operan líneas de tendencia, rupturas de soportes y de resistencias. Cypher
es una de las estructuras armónicas más avanzadas. Sin embargo, este patrón tiene una alta probabilidad de éxito y ofrece una sólida relación riesgo-beneficio. Al igual que muchos otros patrones, el cipher funciona mejor en temporalidades altas, como 1 hora o más. Este patrón suele ocurrir en una onda impulsiva. Mayormente se da en la onda número 5. Las medidas del patrón cipher son las siguientes. B es igual a 0.382 hasta 0.618. C es igual a 1272. D es igual a 0.786 hasta 1.886. Una de las principales diferencias de este patrón con respecto a los ya explicados es que C supera a A. Es decir, nuestro punto C tiene una expansión más profunda de la letra A, haciendo que nuestros números de Fibonacci se extiendan mayor del 100%. En el siguiente ejemplo, podemos notar que la B está dentro de nuestro rango operativo, encontrándose ligeramente superior al 0.382. Nuestro punto C cumple con uno de los requisitos principales del patrón cipher, y es que éste llegue a 1272. Respecto de X hasta A, posteriormente trazamos el Fibonacci desde X hasta C, no desde X hasta A como mayormente lo estuvimos haciendo. Simplemente trazamos desde X hasta C, ya que C es el que tiene mayor profundidad. Notamos que nuestro punto D llega hasta el 0.886, cumpliéndose así por completo el patrón cipher. La forma de operarlo es realmente fácil. Nuestro stop loss irá sobre el punto X. Nuestra primera toma de beneficios irá en el 0.386 respecto al retroceso de C hacia D. Nuestro segundo take profit será en el 0.618. El próximo patrón que vamos a analizar lleva el nombre de Shark, o en español, tiburón. El patrón armónico Shark es una estructura diferenciada de reversión de 5 puntos compuesto por 0, X, A, B y C. Tiene la particularidad de que si el patrón C es igual al 113%, el take profit que buscamos debería ser del 50%. Respecto a BC, el patrón Shark puede formarse parte del inicio de la formación del patrón 5.0, una vez que alcanza el objetivo del 50% de DC, y puede darse el llamado patrón ABCD. Se categoriza de una formación de 0xABC para dar la continuidad del patrón 5.0 en XABCD, como venimos viendo en los anteriores ejemplos. Veamos la imagen de cómo puede darse la situación. Tenga en cuenta que no todos los patrones 5.0 son precedidos por un patrón Shark. A su vez, la formación del patrón 5.0 puede dar a lugar a la formación de un patrón BAT o CRAB, siguiendo su estructura. No se recomienda realizar este tipo de operaciones en contra de la tendencia, ya que es riesgoso. Solo los operadores más avanzados en el trading armónico deben de aventurarse a operar este tipo de patrones en confluencia a otro tipo de análisis técnico. Veamos el siguiente ejemplo del patrón Shark. Podemos observar que comenzamos marcando desde 0 a X, como lo hemos señalado anteriormente. Nuestro punto A está dentro del 0.382 al 0.50, dándonos una medición exacta. Posteriormente, vemos que el retroceso de X hacia A se encuentra en el 1130 del retroceso de Fibonacci. Y por último, vemos que la expansión de A hacia B nos da 2224, dándose un patrón perfecto de Shark. Patrón 5.0. Así como señalamos anteriormente, el patrón 5.0 lleva las mismas medidas del patrón Shark en cuanto respecta al 0, X, A, B y C. La única diferencia es que este cuenta con 6 movimientos. La creación de la letra D. La letra D se deberá situar en el 50% entre B y C, encontrándose ligeramente más por debajo de la letra A. Así como dijimos anteriormente, el patrón Shark tiene que tener dentro de él una formación del patrón A, B y C de manera recíproca.
es decir, que tenga las mismas medidas AB y C y D. Vamos a mirar el gráfico. Vemos que la formación del punto A se encuentra dentro del 0.382 y el 0.50 respecto a 0x. Ahora, respecto a XA, la formación de B se encuentra en el 1618 y vemos que la formación de nuestra letra C se encuentra en el 1786, respetando así la primera figura del patrón Shark. Posteriormente, vemos que nuestra letra D se encuentra ligeramente por debajo de la letra A y se encuentra en el 50% entre B y C. Ahora, seguimos avanzando y vemos que la figura de ABCD aparece de manera perfecta, con una formación recíproca. AB mide igual a CD, dándonos todas las confirmaciones para que se trate de un patrón 5.0. Entendiendo que el patrón 5.0 es un patrón que nos revela un potencial giro de tendencia, tenemos que tener en cuenta que nuestro take profit podría ser el 0.386, el 50% y el 0.618 del retroceso de Fibonacci. Nuestro stop loss tenemos que colocar ligeramente arriba del punto X. Como vemos en el gráfico, el australiano dólar nos generó un fuerte cambio de tendencia en el gráfico. Por último, tenemos al patrón llamado Seahorse, en español, caballo de mar. El patrón Seahorse es relativamente raro en los gráficos diarios y semanales, pero ocurre con frecuencia en gráficos de intradía, es decir, se utiliza únicamente para hacer scalping. Se trata de un patrón bastante relacionado con la acción del precio, ya que lo podemos ver como una ruptura de soporte y o resistencia y se accede a la operativa a favor de una tendencia principal. Los ratios de riesgo-beneficio en este patrón no son muy favorables, ya que lo máximo que vamos a buscar es apenas del 0.386 y nuestro stop loss se va a encontrar ligeramente por debajo de nuestra letra A. Este tipo de patrones armónicos ocurren únicamente cuando el precio actúa con fuertes movimientos. Pueden ser en el transcurso de noticias o en algún momento donde el precio tenga mucha volatilidad. En el ejemplo que tenemos en pantalla, vemos que para la formación de la letra B, el precio hace una reacción y retrocede hasta un 0.382, encontrándose dentro de los parámetros operativos del Seahorse. Posteriormente, en una expansión entre A y B, vemos que el precio llega a un 2224, nuevamente complementándose otro requisito del mencionado patrón. Nuestra letra C se encuentra en una expansión respecto a A con B del 2224. Posteriormente, el precio supera a la letra B, alcanzando los números de 1272 de la letra D respecto a X con C, es decir, respetó perfectamente el patrón. Ahora bien, ¿cómo se opera? Para poder operarlo, nosotros tenemos que esperar a que el precio supere la letra B. En esta oportunidad, vemos que el precio nos regala un throwback para poder continuar con su tendencia hacia el alza. Pero esto no se da en todos los casos, ya que como explicamos, estos son movimientos muy fuertes en el mercado. A diferencia de los demás patrones armónicos, nuestra toma de beneficios sería en el punto D. El stop loss va a ir colocado debajo de la letra A. Si te ha gustado el contenido de nuestro video, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Estamos aprendiendo a cómo hacer trading desde cero.